Hola, buenas noches desde Economía Futura Televisión. Hace un tiempo que no hago vídeos y este vídeo lo voy a hacer prácticamente en directo y voy a hablar un poco de las cosas de la economía y sobre opinar sobre noticias que he visto, sobre comentarios y entrevistas de Niño Becerra. Mirar, si uno valora todos estos años, podemos decir que los que tienen una vivienda a partir del año 2011 han salido ganando. Y solamente en el año 2016 recuperaron lo que habían invertido en el año 2008, donde fue la gran caída hasta el año 2012-2011, en donde la vivienda había caído bastante por la crisis del 2008 y se recuperó de una forma increíble durante la pandemia. Es increíble que se recuperen precios de la vivienda cuando la economía está parada, ¿verdad? Simplemente porque los bancos centrales no han dejado de ayudar a los inversores para que no pierdan su dinero y el capitalismo siga funcionando. Un capitalismo que funciona no con productividad, sino con inyección masiva de dinero, haciendo crecer las bolsas incluso con la economía parada, ¿no? El capitalismo, nadie está en contra del capitalismo, lo que estamos en contra es del intervencionismo. Unos dicen que ayudan a los estados y otros que ayudan a los inversores. Pero el caso es que el que siempre sale perdiendo es el que trabaja y el que ahorra. Es cierto que el capitalismo se basa en un crecimiento con inyección de dinero, es decir, que cuando la economía no crece o entra en esta inflación, no digamos esta inflación, digamos un estancamiento, para no meternos con la inflación, pues se inyecta dinero para crear un puente, una autopista, un edificio, un ferrocarril, y eso hace que entre dinero en la economía y los precios suban. Pero normalmente se hace eso cuando no hay inflación. El problema es si hay inflación, ¿no? Y ya lo dijo el presidente de la Reserva Federal, que el problema es la inflación, que no se puede dejar, se puede seguir inyectando dinero mientras haya inflación, ¿no? Que ellos van a intentar bajar la inflación de una manera que no pierdan los inversores. Es por eso que las bolsas, sobre todo el índice de referencia, el SP500, se puede mantener en los 4100 durante muchos años. Nosotros hemos dicho que va a caer, pero igual que pasó con la pandemia, que ellos hacen algo para que no caigan las bolsas, para que no caiga la vivienda, porque los cisnes negros los crean ellos. ¿Cómo se puede tener una economía parada inyectando más dinero que en muchísimos años la Reserva Federal? De las mayores veces en la historia de inyección de dinero por parte de la Reserva Federal. Claro, viendo esas cosas, uno sabe que los inversores van a seguir ganando siempre. Luego escuchas a otros economistas, expertos en inversión, que han visto cómo en 40 años han visto caídas de hasta un 70% en índices de la bolsa. Entonces uno parece que con 40 y pico años se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Es decir, que cualquier cosa puede pasar habiendo inflación en la economía. Pero como llevamos más de 20 años con tipos de interés bajos, salvando a los inversores,
con inyección de dinero gratis y mientras los ahorradores y los trabajadores trabajan prácticamente para ahorrar nada o solamente invertir según te pagan a final de mes. Porque si no inviertes, parece que estás haciendo el tonto en la economía, con tu dinero. Hacemos un pequeño salto. Hablamos sobre la economía, que como no es tan importante el vehículo, el coche. Todo el mundo sabe que el coche ha sido importante para el capitalismo y para el crecimiento económico de Europa sobre todo y Estados Unidos durante estos últimos 50-40 años. Pero desde nuestro punto de vista, tener un vehículo particular está siendo muy exclusivo para algunos y poco útil para la mayoría. Los estados se dan cuenta de que el petróleo, lo que es el gasóleo y la gasolina, saca mucho dinero de la economía de sus ciudadanos, de los países europeos y Estados Unidos, sobre todo Europa altamente endeudado. Y la manera de bajar la deuda es gastar menos, y para gastar menos parece que vamos a un mundo donde no quieren que tengamos coche. Uno podría pensar que lo que quieren es al revés, que la gente compre un coche eléctrico, uno nuevo, que lo cambie rápido. Como pasaba con los soportes de las películas y de la música. Siempre sacaban soportes nuevos para que la gente comprara música con otros soportes. Pues pensamos que los coches podía pasar lo mismo, ¿no? Lo único que querían es cambiar de coche de combustión a coche eléctrico y que todo el mundo cambiara el coche para que la economía se moviera y volvieran a venderse coches. Pero nos olvidamos, y todos los datos, y ellos saben, los gobernantes, los políticos, que la gente no va a tener renta suficiente para comprar un vehículo, como ha tenido estos años atrás. Y eso quiere decir que lo que nos van a llevar es a un mundo donde el vehículo no sea necesario. Todo el mundo sabe que cuando algo es necesario, requiere de comprarlo o de alquilarlo, pero básicamente comprarlo a largo plazo, si es algo que se necesita día a día o mucho su uso, porque es una necesidad. Pero cuando los gobernantes y los políticos quitan esa necesidad, ¿y cómo la quitan? Cerrando las ciudades, subiendo los impuestos a los vehículos, dificultades a la hora de echar combustible, multas, creando ciudades donde no se puede acceder a sitios concretos con el vehículo y haciendo más transporte público, bajando el precio incluso de aviones de una ciudad a otra dentro de un mismo país. Con eso se elimina la necesidad de tener un vehículo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por nuestra experiencia, creemos que el vehículo va a ser muy escaso en Europa, porque van a hacer que no sea necesario, con transporte más público y todo ese dinero que la gente se gasta en combustible y en coche, digamos que no es que sea que lo invierta, sino que pagará las deudas en un futuro próximo. Porque las deudas también se pagan a través del Estado, con subida de impuestos. Porque no olvidemos que se pasó la deuda privada a deuda pública todos estos años. Por eso los deudores de compra de vivienda han salido ganando. Aunque todavía hay gente que lo está pasando mal,
pero se ha rescatado muchísimo a los deudores. El problema es que, dando un salto y hablando de la vivienda, es cierto que los precios de la vivienda, a lo mismo que los coches de segunda mano, suben por una falta de oferta. Hay mucha más demanda que oferta, tanto de vehículos como de casas existentes. Y hemos visto como precios han subido mucho más que en el año 2008. Pero últimamente estos meses estamos viendo cómo salen viviendas a la venta. Por eso le llaman la era del desorden, porque vemos viviendas de 2 habitaciones en un mismo vecindario a un precio muy diferente. Yo recomendaría que compren viviendas que estén al precio razonable. Porque hay mucha gente que lo que intenta es traspasar su deuda a ti, a otra persona, y traspasar esa deuda quiere decir que tendrás que trabajar o invertir un dinero que no tiene la rentabilidad suficiente. Cuando una misma vivienda de 2 habitaciones te cuesta 180.000 y otra 140.000 en el mismo edificio. La era del desorden no es nada más y nada menos que un desequilibrio en las cuentas de los ciudadanos. Que los bancos han prestado el dinero y se quieren quitar el marrón bajando la oferta existente. Y es que nada más y nada menos que son aquellos que crean las crisis los mismos que hacen todos estos movimientos económicos, de bajar y subir la oferta, de prestar o no prestar dinero. Por eso probablemente vayamos a una recesión, bueno, probablemente, estamos casi seguros al 98% que vamos a una recesión en el primer trimestre del 2024, pero como siempre la pagarán aquellos que no invierten, cuando ellos quieren, a los que ahorran con dinero en efectivo. Incluso quebrando bancos puedes perder tus depósitos, que los estados aseguran con 100.000 o 200.000 euros. Es una economía durante estos últimos 20 años que básicamente es salvar a los deudores, salvar las deudas que tienen los bancos, los ciudadanos con los bancos. Y como los bancos son los que apretan y el mercado, suben y bajan la oferta para que recuperen el dinero. Porque todo el mundo sabe que si un ciudadano no paga su deuda, el problema lo tiene el ciudadano. Pero si muchos ciudadanos tienen deudas con el banco, el problema lo tiene el banco. Y los políticos, como tienen que recaudar impuestos y como también están endeudados, al pasar la deuda privada a deuda pública, son un matrimonio bien avenido. Damos otro salto y hablamos del default, posible default del techo de deuda de los Estados Unidos. A nadie le interesa, ni republicanos ni demócratas, que haya un impago por parte de la deuda de Estados Unidos. El problema no es que haya un acuerdo, que se deje de pagar un default, como lo quieran llamar. No, eso no va a pasar en un 98% de posibilidades. El problema viene que cuando subes el techo de deuda, es un... ¿Cómo decirlo? Es una visión de que algo no está funcionando bien y que llegamos a un estancamiento, que es lo que pasó en Japón, con un intervencionismo y una deuda brutal. Cuando se inyecta mucho dinero en la economía, llega el momento de que nada crece. No produces lo suficiente, tienes inflación, que veremos a ver dónde y hasta qué punto esta inflación no es estructural, y unos tipos de interés que afectan a las empresas
y a los futuros jóvenes que quieran invertir. A veces pienso que las ciudades se han convertido en solamente algo para el inversor.